funcionar en ese carro. Y comienzo a ver, pero en los ojos espirituales, yo siento como mi espíritu se sale de mi cuerpo. Comienzo a ver, sí, que estoy en el carro, que está mi esposa ahí. Comienzo a ver cómo mi espíritu está volando, cómo atraviesa en la parte superior del carro. Mi espíritu va volando hacia arriba. Lo único que nunca puedo olvidar es que logré ver aquellos rayos brillantes que se salían del cielo. Yo, aleluya, estaba tranquilo. Yo sabía lo que estaba aconteciendo. No conozco el cielo, no sé cómo es el cielo arriba todavía, lo que está escrito en la palabra, mas sin embargo sabía que había unos rayos brillantes, sabía que iba rumbo al cielo, y aquello me daba tanta paz, me daba tanta tranquilidad. Pero de un momento a otro, cuando iba mi espíritu volando, escucho en la tierra una voz que está clamando, y era la voz de mi esposa, que le hablaba a Dios y le decía: no es el tiempo, Señor, déjamelo un tiempo más. Qué bendición, familia RCA. Para nosotros un privilegio poder llegar a ustedes con este contenido poderoso. Hoy tenemos al pastor, ministro del Señor, un hombre que apreciamos, un gran amigo, Francisco Rivera. Apóstol, bendiciones, gracias por estar con nosotros. Evangelista Reinaldo Martínez, qué alegría el poder estar el día de hoy a través de estos micrófonos en tu cabina radial, a lo cual agradecemos por ese privilegio que nos das, esperando que esta entrevista, que este tiempo de calidad pueda ser de bendición para muchos y para muchas, a todas las naciones. Qué bendición, pastor, qué bendición. Hay muchas personas que conocen la persona de Francisco Rivera y hay otra que no conoce quién es Francisco Rivera. Hablemos de Francisco Rivera. ¿Quién es? Francisco Rivera, un padre de familia, por lo tanto, con una esposa, Mónica Jaramillo, la mujer más hermosa de mi universo. Santo. Aleluya. Teniendo así 3 hermosas princesas, mami, hijo, y hoy en día hasta abuelo. Ese es Francisco Rivera. Gloria al Señor, tremendo hombre de Dios que tiene un gran corazón. Pastor, hablemos, ¿cuál fue su éxodo? ¿Por qué usted toma la decisión de venir a Estados Unidos? ¿Cómo fue su trayectoria? Dios, esa es una pregunta muy interesante. Salir de mi país llamado México, me toca salir en el año 1998. En el 1998 yo había contraído matrimonio con mi esposa. Mi esposa quedó embarazada. De un momento a otro perdimos empleo. La situación se puso muy difícil económicamente en mi país y para mi persona. Eso fue lo que me impulsó salir a esta nación llamada Estados Unidos. Una nación donde hasta el día de hoy sigue siendo una nación de muchas oportunidades. Lo que me impulsó a venir a esta nación es poder pelear para poder tener una vida estable para mi familia que estaba iniciando en aquel tiempo. Una vez que usted toma la decisión de venir, ¿cuál fue los contratiempos que surgieron en el camino? Siempre hay, como usted dijo, un gran éxodo. Llegar desde México a esta nación y llegar sin la vía legal como le conocemos es un poco complicado. Aunque aquellos años, en el 1998, podemos decir que teníamos la bendición donde entrar a este país era una manera más segura, más fácil. A todo lo que hoy en día se ve es todo lo contrario. Hoy en día podemos ver que es muy peligroso. Hoy en día podemos ver que ya no nada más es el desierto donde la gente pierde la vida. Hoy en día hay tanta gente mala que le está haciendo daño a toda la persona que trata de cruzar a esta nación. Para mí, de mi parte, fue, podemos decir, una manera no sencilla, pero tampoco fue tan complicada. Dios siempre abriendo la puerta antes de salir de nuestra nación. Nos encomendamos a Dios, pedimos la ayuda y la ayuda llegó del cielo. Pudimos pasar de una manera segura y en paz. Del desierto a Canaán, hablemos de la experiencia más fuerte que usted puede recordar que vivió en el desierto. En el desierto, mi desierto más que nada comienza al llegar al lugar donde me iba a establecer. Porque al llegar al lugar donde me iba a establecer, llegué sin familia, llegué sin nadie conocido. Así como el Señor le dijo a Abraham, tiene que salir de tu tierra y de tu parentela, al lugar que tú no conoces. De esa manera llego a un lugar donde no hay parentela, donde no hay amigos, donde nadie te conoce. El llegar a un estado llamado Illinois, que es un estado que es muy frío, donde hay temperaturas
básicamente que congelan. Llegar a ese lugar sin una buena ropa, sin una buena chamarra, sin un buen suéter, el llegar sin trabajo, sin quien te apoyara, salir a caminar todos los días a buscar trabajo. Eso era un frío tan terrible, a tal punto que tenías que caminar 30, 40 minutos bajo ese frío, bajo esa helada, bajo esas tormentas de nieve, porque necesitábamos buscar el sostén para la familia, a tal punto de caminar ese tiempo que todo se te congelaba. Se me congelaba mi cara, se me congelaba todo. Tenía que buscar después de 40 minutos un lugar donde yo estar en un tiempo para poderme descongelar todo lo que era mi cara y poder hablar. Una vez que Francisco Rivera llega a Chicago, Illinois, ¿quién le entendió la mano? Bueno, cuando llegamos a Chicago, Illinois, una persona llamada Leonardo Porras, a quien estamos eternamente agradecidos, porque la Biblia habla de ser agradecido. Un hombre que Dios usó para abrirme las puertas de su casa, aunque la condición era, te doy un mes y al mes tú tienes que buscar. Ahí fue donde me encontré el verdadero éxodo para mi vida. Wow. Cuando te ve ya en ese mes, que no tiene familia, que no tiene nadie aquí en Estados Unidos, ¿cuál fue la decisión de Francisco Rivera? Hubo un momento en el cual quisimos renunciar y regresar a nuestra nación, porque era complicado el estado de Illinois, un estado de mucho frío, pero siempre recordando que tenía una esposa y venía mi bebé en camino. Yo dije, tengo que luchar, tengo que pelear. Peleamos la batalla hasta el último momento, siempre encomendados a Dios. Salí de donde estaba viviendo y tuve que ir a vivir a un lugar donde me dijeron, el único lugar que te puedo rentar es la cochera, es donde se ponen los carros, se guardan los carros. Wow. Y ahí vas a poner un calentón de propano. Es peligroso, pero es lo que tengo. De esa manera aceptamos la propuesta de aquella persona, porque necesitábamos habitar en un lugar seguro. Fue difícil. Pero en ese tiempo, ¿usted era cristiano o no? Gracias al Señor que conocemos siempre del Señor. Puedo decir que nací en cuna cristiana. Mis padres han sido pastores misioneros. Cuando yo tengo la edad de 6 años, mi padre se convierte al evangelio. De ahí siempre teníamos bien inculcado el poder del Dios eterno. Oh my God. Yo sé que en su trayecto usted vio gente perecer en ese desierto. ¿Cuál fue su temor? Mi temor fue el poder que dejar allí todo, el poder perder la vida. Fue algo del temor que existe, yo creo, en toda persona cuando sale de su parentela. Pudimos ver que muchos flaquearon, muchos decidieron regresar porque era difícil, pero para la gloria del Señor, Él nos guardó. Wow. Y una vez que Francisco ya está en Chicago, Illinois, ¿cómo fue su comienzo para levantarse? ¿Su primer empleo? ¿Cómo fue? Comenzamos, busqué un lugar cerca, ¿sabes? Donde me habían empleado para vivir donde de esa cochera. Hay casos, una cuadra, 2 bloques para poder caminar y no me fuera difícil. Mi primer trabajo fue en una tienda de abarrotes, y en esa tienda me tocó el trabajo de estar juntando los carritos del mandado. Seguía en problema porque no tenía la ropa adecuada. Mi trabajo era solamente juntar los carritos de mandado, meterlos dentro del supermercado, hasta ir siendo promocionado poco a poco. De juntador de carrito me dieron la promoción para ser ahora el que lavaba los baños, y así continuamos hasta llegar y escalar. Una vez que lo mandan a lavar baño, usted no rehusó. No rehusamos lo más mínimo, porque lo que necesitábamos era el sostén. Necesitamos enviar a México. Eso no hay problema. Y yo creo que lo que conocemos de Dios, sabemos que no hay ningún trabajo indigno. Todo trabajo es bueno. Una vez que Francisco Rivera se ven en todo Chicago, Illinois, ejemplo, solo, sin un vehículo. No sé si usted tenía vehículo en ese entonces. ¿Tenía vehículo? No tenía vehículo, tenía solamente mis 2 pies para caminar. Al tiempo me tocó, que entró buen clima, comprar una bicicleta. La bicicleta más vieja que tú te puedas imaginar. Todo le sonaba. Y de ahí andábamos las calles de aquella ciudad en bicicleta a todo lado en bicicleta. Eso fue la historia de nuestro comienzo. ¿Cómo fue su trayecto en bicicleta? Eso en la bicicleta yo creo que era algo lo cual yo amaba, porque desde México, los que no conocen, eso es algo básico que uno usa mucho en México. México, la bicicleta era mi transporte también, así que al llegar a Estados Unidos no me sentí raro, aunque muchos me miraban raro, porque en Estados Unidos la mayoría de las personas tienen su vehículo, tienen su carro, y yo andaba en bicicleta, pero era un hombre feliz porque no me caía mal.
Oh my God. Francisco Rivera ha sido menospreciado. Francisco Rivera ha sido menospreciado muchas veces, en muchas ocasiones. En muchas ocasiones. ¿Qué tan fuerte menosprecio usted puede recordar? Menosprecio tan fuerte, volvemos a lo mismo. De dónde viene, llegas a este país sin el idioma, llegas a este país sin documentos y empieza el menosprecio de la gente. De los pocos que aún conocían algo de uno, siempre señalando y diciendo que no ibas a lograr hacer nada, que no te ibas a lograr superar. Burla porque te miraban en una bicicleta solamente. Al principio es duro, no avanzas, no hay mucha finanza. Fue difícil al principio. Wow. Una vez que te ves menospreciado, ¿cuál fue tu anhelo para poder seguir echando para adelante? Yo creo que el motor que siempre fue mi anhelo para echar para adelante fue mi esposa y mi hijo que venía en camino, mi hijo Luis, por el cual desde el principio hemos luchado para echar adelante. Hoy la gente ven a Francisco Rivera y lo ven como un ejemplo, pero no saben el antes y el después de Francisco Rivera, todo lo que Francisco Rivera ha pasado. Y esa gente que hoy lo ven como un padre, lo ven como un amigo, con una persona de un gran corazón. De verdad que escuchar este testimonio es impactante, porque yo sé que mucha gente cuando en su comienzo lo menospreció mucho y hoy ven el hombre que menospreciaron ayer, hoy lo ven estable, con una familia y con sus proyectos, con su negocio. ¿Qué consejo usted le puede enviar a esa gente? Consejo para todos aquellos que su inicio es difícil, es no darse por vencidos. Que todo el tiempo tengan en mente el decir que la peleaba. Porque para conquistar algo, tú tienes que pelear. Para conquistar Canaán se tuvo que pelear. Para derribar a Goliat, ese grande gigante, se tuvo que pelear. Siempre en la vida vamos a tener grandes desafíos en todas las áreas de nuestra vida. Entonces nos tenemos que convertir en un David. Aunque la gente nos mire muchacho, aunque la gente nos mire pequeño, pero tenemos que atrevernos a pelear con esos gigantes, aunque nos desafíen. Pero hay que pelear. Y hay que pelear pensando en que vamos a vencer. No hay que pelear pensando en que quizá lo lograré. Hay que pelear con todas nuestras fuerzas. Claro, siempre confiando en Dios, en que Dios está con uno. Wow. Una vez que su esposa Mónica, que apreciamos mucho, ve ese proceso duro, Mónica nunca pensó rendirse. Mónica no pensó en rendirse, mi amada esposa. Ella estaba en México y me dice: Francisco, yo no quiero que pase lo que pasó en la vida de mi madre. Que mi padre siempre estuvo yendo a Estados Unidos y mi madre sola en México. Yo no quiero que se repita la historia que se repite en muchas mujeres mexicanas, que los hombres se van a Estados Unidos a trabajar, vuelven cada 2 o 3 años y la mujer sola. Y esa mujer estando en México me dijo: te voy a ir a seguir, yo te voy a ir a seguir. Ella fue tan valiente que tomó la decisión de hacer esa odisea para venir sola con su niño de 8 meses. Sola y con su niño de 8 meses. Y ella dijo: Francisco, yo voy para allá. Ella agarró, caminó, vino, llegó a la frontera, pasó, y una mujer muy valiente. Wow. De verdad que eso me llena de satisfacción escuchar. Apenas Luis tenía 8 meses. 8 meses y ella toma la decisión de cruzar la frontera. Ella toma la decisión de cruzar la frontera. De un momento, como toda persona que viene de este país, volvemos a lo mismo, tiene algunos obstáculos. Al entrar por la frontera, la persona que las iba a traer de la frontera a la ciudad de Chicago, Illinois, venía manejando a una alta velocidad, se cuenta, y en unas condiciones donde estaba todo nevado, donde estaba frisado el piso. Aquella camioneta empezó a volcarse, empezó en la carretera a dar vueltas y vueltas. Y mi esposa venía tan cansada, venía tan dormida de ese viaje, de ese cruce. Dice que tanto así, que había tanta nieve que el niño se le perdió entre tanta nieve. Las personas salieron volando de ese vehículo. Ella salió volando. Ella desesperada buscando entre la nieve aquel pequeño niño de 8 años. Ella gritaba: ¿dónde está mi bebé? ¿Dónde está mi bebé? El bebé con tanto golpe se quedó desmayado. No lloraba, no hacía nada. Dentro de la nieve. Dentro de la nieve. Pero ella busque y busque en la nieve. Cuando ella va, no ve nada.
solamente una persona llamado Roberto. Y don Roberto comenzó a ayudarle. Todos huyeron, todos corrieron de la escena, pero hubo una persona que se quedó. A esa persona yo le llamo un ángel enviado de Dios, porque cuando más se necesitaba, esa persona estuvo ahí. Y junto con esta persona, ella comenzó a buscar a mi pequeño hijo entre la nieve, hasta darse cuenta que ese pequeño estaba debajo de la camioneta entre la nieve. Pudieron sacarlo, rescatarlo y buscar un refugio. Francisco, ¿por qué ha sido tan menospreciado? Esta pregunta viene fuerte. ¿Por qué ha sido tan menospreciado y aún así su corazón sigue siendo el mismo corazón abierto para todo el mundo? De repente puede ser uno menospreciado, puede ser uno dañado, y es parte. Pero el poder seguir siendo lo que uno es, yo creo que está en la esencia de uno. Está en la esencia de uno. Más también podemos decir que al conocer la palabra del Señor, eso nos hace fuertes y seguir adelante. Que el Señor dijo, amén, que en esa tierra íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos, que Él está con nosotros y que de alguna u otra manera nos van a defraudar. Pero si eso le hicieron al Señor, si el Señor fue menospreciado, si el Señor fue traicionado aún por sus propios discípulos, si el Señor fue vendido por su discípulo Judas, si el Señor fue negado por aquel apóstol, por aquel discípulo llamado Pedro, nos da tanta enseñanza el Señor, que aunque nos defrauden, que aunque nos dejen, que aunque nos vendamos, no podemos salir del propósito. Y yo creo que es algo de lo que nos hace fuerte la enseñanza de la palabra de Dios. Una vez que estás aquí en Chicago, Illinois, ¿cómo fue su llamado al pastorado? Mi llamado al pastorado, puedo decir que mi llamado fue desde pequeño. Recuerdo estando en grandes campañas con mi papá. Siempre me gustó esto del evangelio. Mis padres fueron pastores de misiones. Yo me iba con ellos. A mí me apasionaba. Yo me montaba en la guagua. Yo agarraba y llegábamos a los lugares a evangelizar. Miraba a mi padre predicando y con esa fuerza. Y recuerdo que yo desde pequeño, a los 7, 8 años, yo le decía a mi Dios, dame lo que ese hombre tiene. Hasta el día de hoy puedo decir que el señor Aurelio Rivera, mi papá, es mi favorito predicador, al cual yo le pedía tanto al Señor. Dame lo que Él tiene, dame lo que Él porta. De ahí, esto se me hizo una locura para mí, las cosas del Señor. Profetas venían, siervos venían, no profetizaban a nuestra vida, de ese llamado al pastorado. Mas sin embargo, por muchos años fuimos como un Jonás, estuvimos huyendo al pastorado. De repente puede ser por un dolor el que no tuvimos tan de cerca a nuestro papá, nuestra mamá, porque ellos se dieron tanto por el evangelio. Ellos salían a los pueblos, ellos salían a las sierras, ellos salían a los lugares muy remotos y nos dejaban solos en casa. Fuimos una familia de 13 hijos y quedarnos sin papá y mamá porque ellos le servían al Señor no fue difícil. Como que agarré un poquito de yo no quería ser pastor. Entonces lo que había en mi corazón decía, Señor, me encanta tanto, me apasiona tanto lo tuyo, pero yo quiero ser evangelista, quiero viajar, quiero llevar tu palabra a las naciones, a donde me lleve, pero no un pastorado, no. Me negué a llegar al pastorado como un Jonás. Estuve en esta nación. Después de estar trabajando arduamente en lo secular, Dios nos fue prosperando y llega un llamado del Señor. Francisco, te necesito para el pastorado. Yo casi peleando con el Señor, le decía, Señor, pero si yo estoy saliendo a la nación, Señor, yo estoy saliendo a los estados, Arizona, California, Norte Dakota, North Carolina, Sur Carolina, la Florida. Señor, yo estoy predicando, almas se están alcanzando, y el llamado era más fuerte constantemente del Señor. Francisco, te estoy buscando al pastorado. Y yo estuve huyendo por tanto tiempo, hasta un día que el Señor, al igual como yo fui un Jonás, me sucedió lo que a un Jonás. El Señor me tenía preparado, podemos decir, un gran pez. En este caso, a Jonás le tuvo preparado un gran pez, a mí me tuvo preparado una gran abeja, y una abeja fue la que me vino a llevar hasta el hospital. ¿Serio? Me llevó a la condición. Espérese, explíquele eso a la multitud. ¿Cómo una gran abeja? ¿Qué pasó ahí? Una gran abeja. De repente sabíamos que éramos alérgicos al piquete de abeja o de avispa. Okay. Años atrás me había picado una avispa. Eran bastantes. Me puse mal hasta cierto grado, pero la libré. Y la libré bien. Pero en esta ocasión recuerdo que el Señor me estaba llamando al pastorado y yo estaba en la lucha. No, Señor, al pastorado no.
Un día llego a mi casa, enciendo el tractor, voy a cortar mi césped, voy a cortar el pasto y ahí me encuentro con un pequeño animalito llamado abeja. Ese animalito me pica. Cuando ese animalito llamado abeja me pica, todo mi cuerpo comenzó a cambiar. Comencé a deformarme. Se me cerró mi garganta. Comencé a tener falta de oxígeno al cerebro. Comencé a tener falta de oxígeno al corazón. Cuando eso me sucede, mi cuerpo comienza a convulsionar, Estando alejado de mi casa, recuerdo que solamente tomé el teléfono porque mi cara me ardía. Tomé una fotografía hasta donde yo pude. Me vi que ya estaba muy deforme. Dije, esto no está siendo fácil. Como pude, me bajé del tractor, arrastrándome, tuve que llegar a mi casa. Y cuando mi hija me ve, tengo una hija mayor, una princesa linda y preciosa, Mónica Leilani, y ella estaba estudiando medicina. Ella sabía lo que me estaba aconteciendo. Cuando entro dentro de mi casa me dice, papá, tienes que irte al hospital, te estás muriendo. Papá, quedan unos escasos minutos para que te ayuden, te estás muriendo. Yo todavía estaba aferrado, no me lleven al hospital, todo va a estar bien. Pero comenzó a complicarse todo se complicó. Mis ojos fueron tan hinchados que ya no tenía la vista, todo me comencé a deformar, sin oxígeno alguno. Entre mis hijas, mi esposa me tomaron. No había tiempo de hablar al 911. No había tiempo de venir una ambulancia. Me subieron al vehículo, me amarraron como pudieron porque mi cuerpo estaba convulsionando. De ahí, esa grande mujer que Dios me ha dado como esposa, descubrí que tengo una gran pilota en mi casa que puede correr a alta velocidad por las calles cuando hay una emergencia. Dios mío. O sea que su esposa Mónica Jaramillo se convirtió en Rápido y Furiosos 8. Rápido y Furioso número 8. Ella preocupada al verme lo que sucedía. Recuerdo que íbamos en el vehículo. Lo único que yo alcanzaba a escuchar, porque nunca dejas de escuchar. Se te va el oxígeno al cerebro y al corazón. Y aunque estás a punto de perder la vida, no dejas de escuchar. Y la escuchaba ella que decía, Chaparro aguanta, Chaparro resiste, Chaparro aguanta, Chaparro resiste. Todo va a estar bien. Pero un momento, cuando sentí que ya no tenía la máxima, pero ya no tenía la más mínima oportunidad, sentía que ya era pronto donde Dios me llamaba. Recuerdo que yo iba en ese vehículo con ella, no podía ver nada, pero la oía, sentía su mano. En un momento yo sentía que me iba. Le dije al Dios eterno, al Dios de poder, dame la oportunidad de despedirme de ella bien. Déjame hablar con ella. No podía hablar porque estaba convulsionando. Mi boca no tenía control de mi voz. Le dije, déjame hablar. El Señor me dio a mí el privilegio de poder hablar. Todavía sin oxígeno al cerebro y al corazón, y me dio el permiso, me dio ese privilegio de poder hablar. Me despedí de mi esposa. Le dije, esposa, yo me voy. Le dije, me voy feliz. Cuida de mis hijos. Le dije una frase, y habla con mis papás que tengo tantos años que no los veo. Y diles que me perdonen por no haberlos ido a ver a México. Si algo le duele a uno dejar de su nación, son a sus seres queridos, son a sus padres. Y ahí le dije a ella, dile a mi padre y a mi madre que me perdonen por no haberlos ido a ver. En ese instante, cuando termino de hablar, ella me dice, Chaparro, aguanta, resiste. O sea, usted se estaba despidiendo ya. Yo me estaba despidiendo. Usted estaba sintiendo la muerte cerca. Yo estaba sintiendo la muerte. Y en ese momento sucede lo que estamos hablando. Yo logro ver ya no con mis ojos terrenales, sino que Dios me abre una visión. Mi cuerpo deja de convulsionar en ese carro. Y comienzo a ver, pero en los ojos espirituales, yo siento como mi espíritu se sale de mi cuerpo. Comienzo a ver, sí, que estoy en el carro, que está mi esposa ahí. Comienzo a ver cómo mi espíritu está volando, cómo atraviesa en la parte superior del carro. Mi espíritu va volando hacia arriba. Lo único que nunca puedo olvidar es que logré ver aquellos rayos brillantes que se salían del cielo. Yo, aleluya, estaba tranquilo. Yo sabía lo que estaba aconteciendo. No conozco el cielo, no sé cómo es el cielo arriba todavía, lo que está escrito en la palabra, mas sin embargo sabía que había unos rayos brillantes, sabía que iba rumbo al cielo, y aquello me daba tanta paz, me daba tanta tranquilidad. Pero de un momento a otro, cuando iba mi espíritu volando, escucho en la tierra una voz que está clamando, y era la voz de mi esposa, que le hablaba a Dios y le decía, no es el tiempo, Señor, déjamelo un tiempo más, yo lo necesito, mis hijas
pocas lo necesitan. Señor, no te lo lleve. Recuerdo, amado hermano, que me está escuchando. Mi cuerpo iba volando. No puedo mentir. No puedo decir que el Señor me enseñó las calles de oro. No puedo decir que el Señor me enseñó las casas que fue a preparar para nosotros. Lo único que yo pude ver, lo que nunca en mi vida he vuelto a ver, unos rayos tan brillantes, unos rayos tan preciosos. Y ahí entendí lo que dice la palabra, que de la mano del Señor, de ahí salían rayos brillantes, y ahí estaba escondido su poder. Ahí yo pude ver aquellos rayos brillantes que salían de la mano del Señor, como diciendo: bienvenido a este lugar. Pero cuando escuché aquella oración y aquel clamor de aquella mujer, de un momento a otro aquel espíritu que iba volando al cielo comenzó a descender a la tierra. Comencé a ver con mis ojos espirituales, porque no podía ver con los terrenales, cómo mi cuerpo vuelve a atravesar el toldo del vehículo y vuelve a entrar a ese cuerpo. Cuando mi espíritu vuelve a entrar al cuerpo, el cuerpo vuelve a convulsionar, vuelve a estar en el estado crítico. Mucho problema. Mi esposa sigue manejando, me lleva al hospital. Cuando llegamos al hospital, en el hospital ella dice: necesito ayuda. ¿Qué es lo que pasa? Le picó una abeja. ¿Es alérgico? No lo sé. Me vieron cómo estaba, deforme, toda mi cara deforme. Yo parecía un monstruo porque estaba deforme. La ciencia médica sabía mi problema. Salieron enfermeros, salieron doctores. A como pudieron me amarraron en la cama. Aquella cama brincaba, era una cama tan pesada, pero las convulsiones que yo tenía levantaban la misma cama. Mi cuerpo respondía al dolor de sentirse ahogado. Yo pude sentir lo que es morirse ahogado en una alberca, morirse ahogado en un mar, pero morir ahogado de esta manera, sin oxígeno al cerebro, sin oxígeno al corazón, es algo muy difícil. Yo nunca perdía el conocimiento, oía todo lo que sucedía, aunque no podía ver. Wow. Me llevaron a la sala, oía a tanta gente estar dentro de esa sala, doctores, enfermeras. Me conectaron a tantas máquinas, trataron de ayudarme. Pero recuerdo que escucho la voz de un doctor y él dice: ¿quién es esa señora que está entrando? Y le dicen: es la esposa del señor que está aquí. Y él dijo: sáquenla, porque esta es una manera de morir muy fea, que no vea ella cómo él va a morir. Ahí yo sabía más todavía que mi condición no estaba bien. Sabía que todavía estaba en peligro. O sea, usted escuchó cuando el doctor dijo eso. Yo escuché cuando el doctor dijo eso. Ahí yo entendí mi condición, que estaba mi vida en peligro, pero aún no me rendía. Aún no entendía el propósito de Dios. Aún no entendía lo que Dios estaba haciendo ahí. Dios ya me había dado la oportunidad de bajar a la tierra cuando me había ido, pero todavía no entendía lo que Dios estaba haciendo conmigo. La ciencia médica trató de ayudarme. Los que conocen de este caso, ellos tienen un antídoto que lo meten dentro de uno y ese antídoto responde. Las convulsiones se van, todo comienza a mejorar, pero en mí no mejoraba nada. Los signos vitales eran de mal en mal en mal. Mi lengua se me iba hacia adentro, ellos metían la mano dentro de mi boca, la sacaban porque no querían que me fuera. Comenzaba a irme, me daban choques para no irme y estuvieron atendiéndome. De repente empiezo a escuchar una discusión entre los mismos doctores. Y un doctor le dice al otro: póngale otra inyección. Y uno le dice: lo va a matar, no lo puede poner. Dice: yo quiero que él viva, eso le va a ayudar, yo lo autorizo. Me pusieron una segunda inyección, segundo antídoto. Nada hizo en mí, nada hizo. El doctor sabe que ellos saben y saben que uno escucha. Y me habla al oído. Me dice: Francisco, yo sé que estás sufriendo mucho. Francisco, es demasiado. Y él me dice: Francisco, yo te voy a poner una inyección que te va a dormir. No me iban a matar, lo único que querían era dormirme para no sufrir. Cuando él me dice que me van a dormir para no sufrir, es donde yo comienzo a entender el propósito de Dios. Y en esa cama le dije al Señor: permíteme hablar con el doctor. Permíteme hablar, porque estaba en convulsiones, no podía hablar. Una vez más el Señor me da el privilegio de hablar. Y le dije: don't do it, don't do it, don't do it. En otras palabras, no lo hagas, no lo hagas. Y él me hablaba en inglés, dice: lo tengo que hacer. Le digo: don't do it, no lo hagas. Y él me dijo: Francisco, te doy 5 minutos. Si en 5 minutos la situación no mejora, yo te tengo que dormir. Y entendí que eran los 5 minutos que tenía de oportunidad aquí en la tierra. Y en ese momento clamé al Señor desde el fondo de mi corazón. Yo le dije: Señor, me has llamado al pastorado. Sé que me he negado, Señor, por otra razón.
por haber visto la vida de mi padre, es que mi padre se dieron a muchas familias, y a esas familias que ellos se dieron, esas familias lo abandonaron. De ver a mi padre ese corazón que tenían, de llevarle despensas a las familias para que las familias después estuvieran hablando de ellos. Todo eso me dañó, que yo no quería el pastorado. Pero en ese momento le dije: Dios del cielo, yo quiero hacer un pacto contigo en esta cama. Si tú me dejas vivir, yo voy a pastorear y nada me va a detener. Si tú me dejas vivir, Señor, todo lo que hagas será para ti. Yo quiero hacer un pacto contigo. Levántame, no por mí, por mis hijos, mis pequeñas que están chiquitas. Y yo voy a pastorear. Yo me voy a dar para ti, Señor. No importando quién me deje, no importando quién me abandone, no importando quién se levante en contra de mí o en contra de mi familia, no importando quién me difame, no importando cuánto dolor pueda hacer el humano conmigo. Pero sí le dije: yo en ese pacto quiero que tú estés conmigo. Yo quiero que estés conmigo. Y yo voy. Pasaron 2 minutos con 13 segundos. De 2 minutos, 13 segundos, todo cambió. Todo cambió. Terminé de hablar con el Señor. Todo cambió. Aquello que estaba deforme comenzó a irse, como dijesen por ahí en el mundo, como cuestión de magia. Mas no era magia, era el poder de Dios. Aquello que sentía mi garganta, que no tenía oxígeno, se había ido. Ahora el oxígeno había vuelto a mi corazón. El oxígeno había vuelto a mi cerebro. Todo estaba cambiando. Mis signos vitales estaban allí al 100. La ciencia médica se quedó sorprendida. En ese salón lo único que se escuchaban eran aplausos, aplausos. Algunos decían: lo hicimos, lo logramos. Cuando el que lo logró fue el Dios eterno. Fue aquel pacto que hice con él en aquella cama. Y fue el principio de mi llamado, de cuando comienzo en el pastorado. En esa cama puedo decir que comenzó. No comenzó cuando empezamos a alcanzar almas. Comenzó en esa cama, en el hospital, donde yo le dije sí al Señor. Yo quiero, Señor, hacerlo. Quiero hacerlo para ti. Y hasta el día de hoy seguimos luchando, peleando, como el apóstol Pablo también, con un aguijón. Porque cada que salgo a la calle, cada que miro una abeja, para mí son como misiles. Misiles que me apuntan, misiles que me dicen: te puedo quitar la vida. Pero así, cuando veo esos misiles, me recuerdan que yo hice un pacto con Dios, que yo no puedo regresar. Muchos tienen opción de dejar el pastorado. Muchos todavía, humanos terrenales, tienen la opción de dejarlo todo y huir. Yo puedo decir: en mí no hay esa opción. En mí es de seguir adelante. Y antes quizá lo hacía algo por el temor de ese aguijón. Pero hoy te puedo decir que no lo hago más por el temor, sino lo hago porque amo al Señor, porque amo a las almas, porque amo este precioso evangelio, porque es un evangelio de poder. Wow, tremendo llamado, la cual Dios le hace al pastorado. Pastor Francisco, el pastorado es sufrido. El pastorado es sufrido. Una de las razones que comentaba que no quería el pastorado, eso era porque te dejan. La persona que le tiendes la mano te deja. La persona que viene y come de tu mano no nada más te deja, se va hablando de ti. Y si algo duele, cuando tú invertiste tiempo, y más que el tiempo, cuando invertiste tu corazón para ellos. Si algo duele, es que le quitaste tiempo a tu familia, que le quitaste tiempo a tus princesas, que le quitaste tiempo a tu hijo, que te negaste, le quitaste tiempo a la esposa para hacer viajes por una familia, para hacer viaje por una alma. Y tú les niegas ese tiempo a ellos. Pero cuando llega el tiempo de que te abandonan, y que te abandonaran estaría bien, pero muchas veces se van hablando, se van dejando mucho veneno. Y claro, eso viene trayendo heridas a la vida de los pastores. Los pastores sufren, muchas veces en secreto, pero sufren. Pero claro, aquellos que hemos madurado, vamos al Señor y le decimos: sana estas heridas, sana estas heridas. Cuando entendemos que aún el mismo Señor Jesucristo tuvo heridas para llegar al propósito, debemos entender que en nuestra vida también va a haber heridas para llegar al propósito. Mientras usted está en el pastorado, esto me ha dejado terrible. Estoy compungido. Hay mucha gente que no creyó en su ministerio, en su llamado pastoral. O sea, hoy usted es pastor, pero antes de cuando Dios lo llamó al pastorado, hay mucha gente que no creyó en ese llamado. Creo que lastimosamente, si esperas que los cercanos crean en tu llamado, los cercanos nunca van a creer en tu llamado, porque los cercanos te van a ver como el lavabaños, como el que llegó aquí juntando carritos de mandado. Te van a ver así. Difícil
que la familia aún crea en tu llamado. Eso mismo le aconteció a Jesucristo. No sucedieron los milagros en Nazaret, porque mismo Nazaret nunca creyó en él como el Rey de Reyes, porque a él lo miraban como el hijo del carpintero. No pudo obrar, no pudo suceder nada. Así sucede en la vida de nosotros. Los más cercanos nunca creen en uno. La familia no cree en uno. Claro, uno quisiera que la familia creyera en el llamado, que la familia se uniera con uno, que la familia dijera, vamos mano a mano para adelante. Pero si son los que te han de dejar, va a ser la familia los primeros que te dejan. Y es iniciar sabiendo que tienes un llamado de Dios, que aunque nadie crea, pero que Dios creyó en ti. Y si algo me mantiene aquí, no es por quien crea en mi llamado, sino porque Dios creyó en mí. Dios creyó en mí. Terrible. Dios creyó. ¿Qué tan fuerte? Esto es fuerte porque muchos pastores han sufrido y quizás hoy tienen una mega iglesia y mucha gente la ve muy wow, qué bonita iglesia, qué hermosa iglesia. Y hay muchos predicadores que quizás ven la iglesia pequeñita y Pastor Francisco me llamó, no voy ahí porque la iglesia es pequeña. Y hemos visto su crecimiento, cómo Dios, porque cuando Dios tiene un llamado para un hombre, el llamado se ve a distancia. Y el llamado, cuando Dios te llama, tiene que haber un crecimiento. Entonces, usted ha tenido un crecimiento, pero también hay predicadores que quizá usted llamó a predicar a su iglesia pequeñita y lo ignoraron. Y hoy han visto cómo Dios lo ha bendecido de una manera muy especial y quieren ir a su iglesia. Eso le ha pasado. Eso yo creo que pasa hoy en día en nuestros tiempos de este cristianismo que vivimos. Existen hombres por ahí muy inflados, hombres que creen que ellos traen la gloria y que dicen, bueno, si Él quiere que lleve esa gloria, que le cueste. Pero recordemos que el de la gloria es el Señor. Y sí, en nuestros inicios, porque comenzar en el pastorado, cuando comienzas bien en tu llamado, tienes que entender que ser pastor no es quitarle las ovejas a otros pastores. No, ser pastor así, podría decir que entre comillas es fácil, porque empiezas a quitarle ovejas a aquel, y dices, ya soy pastor. Pero yo creo que ahí tú no eres pastor, tú eres un asaltante de ovejas, aleluya. Ahora, ser pastor verdaderamente es aquel que le duele parir las ovejas, es aquel que sale, comienza, les hablas a los alcohólicos, les hablas a aquella mujer que tienen depresión y comienzas a ganarla para Cristo de la nada, que no conocen nada, que dejan la idolatría, que dejan todo y vienen al Señor. Y tienes al pastorado, lo primero que tienes es eso, que hay que comenzar de cero. Y de repente yo he sido un hombre loco en la fe, que como yo hice ese pacto con el Señor, yo me voy a dar todo para ti. Y al principio, cuando comenzamos a pastorear, no había mucha ofrenda, no había diezmo, porque no había almas. Mi esposa, mi familia, mis suegros y acaso unas o 2 o 3 familias que no veían para Cristo, pero no había suficiente finanza. Pero aún con eso, loco en la fe, decía, vamos a traer un avivamiento a Chicago, Illinois, vamos a traer un avivamiento a esta iglesia de fe y unción. Y buscábamos hombres sí, como muchos. No voy a decir que hemos tenido el error o que nos hemos equivocado, porque sabemos que existen hombres que portan de Dios, hombres que portan unción. Y lo buscamos a varios de ellos. Oye, queremos hacer una campaña. Oye, ven a la iglesia. Y nos encontramos con ese gran problema. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son allí? ¿Qué tan grande es la iglesia? ¿Cuántos años tiene la iglesia? ¿Tienen página? ¿Tienen esto? ¿Tienen lo otro? Y comenzamos a encontrarnos con esos desafíos. Y empezamos a sentir el menosprecio de muchos, porque ellos comenzaron a preguntar cuántos somos. ¿Sabe que hay un grande problema, Reinaldo, el día de hoy? ¿Cuál es? De muchos hombres que se les ha olvidado su comienzo. Se les ha olvidado que comenzaron en la calle. Se les ha olvidado que comenzaron en una tarima por allá en una isla. Se les ha olvidado que comenzaron en una tarima donde había polvo, donde no había luces. Se les ha olvidado eso. Dios los ha llevado adelante, y más hoy en día con las redes sociales, porque las redes sociales, quien las ha sabido explotar, podemos decir que están arriba, pero hoy se venden bien. Y es difícil que quieran visitar iglesia pequeña.
Pero podemos ver entonces, Reinaldo, que el Señor Jesucristo tuvo que hacer una parada por una sola mujer. Por una parada por una mujer allá en el pozo. Y llegó en el pozo y habló con ella y le dijo toda su vida por una sola alma. Pero aquella alma vino a traer el primer avivamiento a Samaria. Fue la primera mujer evangelista. Quiero decir en esto que no podemos pasar menospreciando iglesia pequeña, iglesia mediana, iglesia grande. Y a esos hombres de Dios que hoy en día están arriba, si algún día alguien me escuchara, quisiera decirle: nunca te subas ni te ponjes. Recuerda que puede llegar a una iglesia pequeña, pero si Dios te usa, esa iglesia pequeña traerá un gran avivamiento en la tierra, de lo cual se contará también tu nombre, que llegaste a ese lugar. Wow. Tremendo mensaje. Y vuelvo y recalcamos, no queremos llevar el sobre mojado, pero a la verdad que esos hombres necesitan volver su corazón a Cristo de nuevo. Porque, pastor, háblame de esos predicadores que ponen tarifa para predicar. Bueno, hombres que hoy en día ponen tarifa para predicar. Hoy en la posición que estoy, gloria al Señor, pastoreamos. Seguimos saliendo a diferentes estados en la nación a predicar. Hasta el día de hoy no hemos ponido precio por salir a predicar. No lo hemos hecho. Pero en la posición que estoy, no es que esté completamente a favor porque ponen tarifa, pero tampoco estoy en contra. Si fuera nada más pastor, quizá aquí me pondría yo a hablar como pastor y yo diría: están mal en poner tarifa. Sí. Yo mismo sería en levantar la mano y la voz en decir: están mal. Pero al mismo tiempo, como soy pastor, salgo mucho a predicar. Y hasta el día de hoy no hemos ponido tarifa. Y a veces que sales a predicar, siervo Reinaldo, evangelista Reinaldo, y te vienes decepcionado porque escuchas que te dicen: compra tu vuelo de avión, nosotros te lo pagamos, acá te esperamos, te vamos a bendecir. Y de repente tú sales de aquel lugar y sales con ofrendas demasiadamente pequeñas. Sí. Sabemos que Dios siempre es el que nos va a ayudar y vamos a salir adelante. Pero dime, yo soy un hombre que tengo mi esposa y tengo 4 hijos en casa y 3 hijos más adoptados. Éramos una familia de 7 más 2, 9. Si yo salía a predicar con 9 en casa y me daban una ofrenda pequeña, ¿con qué yo iba a regresar a comprar mandado? ¿Con qué yo iba a regresar a comprar el sostén? ¿Con qué iba yo a pagar renta? ¿Con qué iba a pagar gasolina? ¿Con qué iba a pagar la ropa de mis hijos? De esa manera, hoy en día, sí defiendo esa parte. Lo único que no defiendo es el abuso. Hasta cierta parte, bendíceme bien. O bendíceme de una manera, como dice la palabra, que soy digno de vivir bien. A esto me dedico. Porque hay gente que a esto se ha dedicado solamente. Para la gloria de Dios, en mi persona es diferente. Me dedico a esto por pasión, por amor, por el llamado y por la grande oportunidad que Dios me dio. Porque yo entiendo que cada día que vivo es un día extra que yo no debe haber estado en la tierra. Por lo tanto, no me negaré. Aunque me tocara sacar de mi bolso, no me negaré. Mas, sin embargo, defiendo a algunos de los que dicen: bendíceme bien. Porque es a lo único que ellos se dedican. No podemos tampoco querer vivir nosotros bien y que ellos no vivan bien. Cada quien quiere su casa, cada quien quiere un vehículo para que su familia esté orgullosa. Los hijos, cuando ven que papi regresa, tiene un nuevo carro, una nueva casa, los hijos se alegran. Y ellos están contentos con ese llamado. No son como yo, que vivía enojado con el evangelio, porque en mi casa hubo escasez, porque mis padres se daban, porque no había mucha finanza. Por eso que no estoy en contra hoy en día de aquellos que dicen: necesito tanto, porque es lo que necesito para vivir. Lo que necesito para vivir. Tanto de un lado se ha abusado y del otro. Entonces debemos de tener mucho cuidado en esa área. Mi persona, como te decía, gloria al Señor, nos dedicamos a esto por amor. Pero también tenemos trabajos seculares, tenemos empresas que generan. Y de ahí podemos aún sustentar las obras en México, en diferentes países, sustentar las vidas de mi familia, pero sin salir del tema. Aquellos que hoy en día te dicen: yo necesito tanto. En realidad hay veces que sí lo necesitan para seguir adelante. Wow, tremendo. Pastor, tremenda entrevista, tremendo testimonio, la cual usted hoy nos ha soltado, y a esa audiencia que está ahora mismo escuchando esa poderosa entrevista. De verdad, tu siervo Reinaldo Martínez, como siempre. Pastor, su palabra final a esa audiencia, démosle un consejo a esa gente que le está viendo ahora mismo. ¿Cuál sería su consejo?
El consejo es seguir adelante, todo aquel que me escucha. En la vida va a haber muchos desafíos. En la vida te vas a enfrentar con muchos obstáculos. Pero no te sorprenda, porque el mismo Señor Jesucristo dijo que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero recuerda que también Él dijo que Él estará con nosotros. Por lo tanto, yo solamente quiero invitar a esta audiencia a que sea una audiencia que se atreva a vencer todos los obstáculos y que nunca deje de soñar, que nunca deje de anhelar, nunca dejes de soñar. Sé un José, que aunque te metan a la cisterna, tú seguirás siendo la causa de bendición. Que aunque te vendan a los mercaderes, seguirás siendo la causa de bendición. Y aunque los mercaderes vayan y te vendan a Potifar, aún seguirás siendo la causa de bendición. Y aunque en la casa de Potifar te suceda lo que le sucedió a José, le dieron duro, pero aún ahí era la causa de bendición. Y aunque te encarcelen, recuerda que aún en la cárcel tú serás la causa de bendición. Pero llegará el día que Dios te sacará de esa cárcel para sentarte en un lugar de honra, por cuanto has peleado y has vencido todos los obstáculos, por cuanto no has dejado de soñar. No dejes de soñar. El Señor todavía está con aquellos soñadores, y aún está cuando parece que los sueños nos van a hacer realidad. El Dios del cielo está con los soñadores. No dejes de soñar. Dios te bendiga. Tremendo. Esto es RCA Radio Cielos Abiertos. Recuerde, comparta, comente y suscríbase a nuestro canal.